A ver, a veces una sola palabra es suficiente para desatar un verdadero terremoto político, y eso es justo lo que pasó en América Latina. Todo empezó con esto. Julio de 2019. José Pepe Mujica, que bueno, es todo un ícono de la izquierda latinoamericana y expresidente de Uruguay, suelta esta bomba. Así sin más. Es una dictadura, sí. Una frase cortita, directa, que para muchísima gente llegó muy tarde. Pero para entender el revuelo, el porqué de tanto lío por 3 palabras, tenemos que rebobinar un poco, a ver qué decía él mismo solo unos meses antes. Claro, la pregunta es esa. ¿Por qué fue tan rompedor? Pues como decía, todo se entiende si nos vamos un par de meses atrás, a un momento de muchísima controversia que hasta ese momento había marcado la postura de Mujica y de casi toda la izquierda uruguaya. Vale, vámonos a Caracas, primavera de 2019. La situación allí, como sabemos, era explosiva. La tensión política, la social, estaba todo al rojo vivo. Y claro, el mundo entero tenía los ojos puestos en Venezuela. Y entonces las redes sociales se llenan de imágenes como esta, las fuerzas del gobierno contra los manifestantes. Pero hubo una escena que fue, bueno, la que lo desató todo, una tanqueta, un vehículo militar, arrollando directamente a un grupo de gente. Unas imágenes durísimas que dieron la vuelta al mundo. Claro, le preguntan a Mujica por esto, y su respuesta: no hay que ponerse delante de la tanqueta. Así. Mucha gente lo interpretó como, vamos, que estaba culpando a los manifestantes. O sea, en vez de condenar la violencia del vehículo, parecía que la responsabilidad era de las víctimas por estar ahí. La que se lió fue tremenda, y al momento, le llovieron críticas por todas partes, de sus rivales políticos en Uruguay, de periodistas de toda la región. Nadie entendía cómo un líder que siempre se ha asociado a la defensa de los derechos humanos podía decir algo así. Pero aquí viene el giro de guión. Llega a finales de julio y de repente todo cambia. Y ojo, no es solo Mujica. Es un cambio que parece totalmente coordinado dentro de su partido, el Frente Amplio. Pasaron de la ambigüedad de no mojarse a una condena clarísima, sin rodeos. Fue increíblemente rápido. En un solo fin de semana, zas, 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 una cascada de declaraciones. Las figuras más importantes del partido, una tras otra, empiezan a usar la misma palabra. Primero, el ministro de Economía, Danilo Astori. Después, el candidato a presidente, Daniel Martínez. Y para rematar, el propio Mujica, que es el que confirma la nueva línea oficial. Y esto, claro, crea una situación complicadísima. Una división total y además pública. Por un lado, tienes al gobierno, con el presidente Tabaré Vázquez a la cabeza, manteniendo la postura oficial. Nada de hablar de dictadura, hay que buscar el diálogo. Y por otro, tienes a los pesos pesados de su propio partido, Mujica, Astori, Martínez, rompiendo filas y diciendo justo lo contrario. Un lío monumental. A ver, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ese cambio tan radical y tan sincronizado? ¿Era pura estrategia política por las elecciones que venían? ¿O había algo más de fondo? Pues todo apunta a que la respuesta no estaba en los despachos, sino en lo que estaba pasando de verdad en las calles de Venezuela. Y para entenderlo hay que mirar los números, la realidad que había detrás de todos estos discursos. Vamos a ver los datos que recopiló ese mismo año una organización de derechos humanos venezolana, Foro Penal. Estas cifras son clave para entender la presión que tenían encima los líderes uruguayos. 2.219. Esa es la cifra de detenciones arbitrarias, por motivos políticos, que se documentaron solo en 2019. Y no hablamos de casos aislados, Hablamos de una persecución sistemática. Y luego este otro número, 50. 50 personas muertas, confirmadas, durante las protestas. Y esto solo en los primeros 5 meses de ese año. 50 vidas es tremendo. Este gráfico lo dice todo. Es muy visual. La ola de represión fue brutal, justo antes y durante el lío de la tanqueta. Mirad el pico de enero. Más de 1.000 detenciones en un solo mes. Coincide justo con el inicio de la Operación Libertad. Esto da una idea de la magnitud de la crisis que Mujica, al principio, pareció minimizar. Esta era la realidad, cruda y dura. La que estaban documentando informes como el de Foro Penal o el de Michelle Bachelet para la ONU, que es el que mencionó Daniel Martínez. Ya no eran solo opiniones, eran datos, eran imágenes y eran abrumadores, imposibles de ignorar. Vale, entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué una simple palabra, dictadura, dicha por estas personas, tiene tanto peso? ¿Qué cambió en ese momento? Pues cambió muchísimo, fue un antes y un después. Por un lado, rompió por completo esa imagen de unidad de la izquierda latinoamericana respecto a Venezuela. Se acabó la solidaridad pública.
Segundo, le dio un espaldarazo político brutal al trabajo de las organizaciones de derechos humanos. De repente, a sus datos tenían el aval de figuras como Mujica. Y tercero, y no menos importante, provocó una crisis interna en el gobierno de su propio país. Casi nada. Al final, todo este episodio nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una cosa es cambiar el lenguaje, llamar a las cosas por su nombre. Reconocer que algo es una dictadura es un primer paso, y uno muy grande. Pero la verdadera pregunta, la que queda abierta es ¿y después qué? ¿Qué acciones vienen después de esa palabra?